Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro del profeta Oseas. Y una vez ubicado en Oseas, vaya al capítulo 11. El título del sermón hoy es: ¿qué haces cuando Dios te llama? ¿Qué haces cuando Dios te llama? Es una pregunta. Y las preguntas requieren una respuesta. Y a mí me gustaría que al terminar el sermón tú le des una respuesta a Dios que te está llamando. Por razones de tiempo, vamos a ir leyendo el pasaje a medida que desarrollamos el sermón. Pero como introducción, debo decirle a usted que el libro de Oseas es un libro significativo en la Biblia. Este libro narra una historia al principio, en los primeros 3 capítulos. Es una historia que nos habla del amor y la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel. Y la historia de los primeros 3 capítulos es una analogía, es una comparación, donde Oseas tiene que lidiar, tiene que luchar por su matrimonio con su esposa llamada Gomer, la cual se ha vuelto adúltera e infiel. Y Dios utiliza esta situación para comparar la relación que Él tiene con el pueblo de Israel, a quien Él ama, pero ellos son terriblemente infieles. El libro de Oseas combina la condena del pecado con la esperanza de la restauración de parte de Dios, mostrando así que el amor de Dios va más allá de nuestra desobediencia. Me gustaría que se lleve esa frase. El amor de Dios por usted y por mí va más allá de la desobediencia. Ahora, el capítulo 11 de Oseas es un poema de amor y de misericordia, donde podemos ver en una forma conmovedora la compasión de Dios en contraste, en comparación con el derecho que Dios tiene de castigar a Israel. Cuando lleguemos al versículo 8, vamos a ver allí a Dios hablar de sí mismo como pocas partes de la Biblia Dios describe sus sentimientos. Esté pendiente del versículo 8. Oseas capítulo 11 nos muestra cómo Dios nos llama, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos sostiene, todo con el fin de preservarnos, pero neciamente nosotros perseveramos en desobedecer a Dios. Y eso lo muestra el libro de Oseas con la historia que estamos tratando. Hoy, con este sermón, vamos a notar que Dios en ese llamado siempre tiene la iniciativa. Siempre es Dios quien da el primer paso para que nos podamos reconciliar con Él. También nos vamos a percatar que tenemos una actitud rebelde ante el llamado de Dios, o podemos tomar la actitud de obedecerle.
También el sermón nos enseñará que a pesar de nuestra terquedad, el Señor nos sigue llamando como lo está haciendo hoy. Él se niega a darse por vencido. Él se niega también a darnos nuestro merecido. Dios, por su gracia, nos libra del juicio castigando a su Hijo inocente, a Jesús. Y finalmente, durante la predicación de hoy, comprobaremos que el resultado de obedecer al llamado de Dios trae como consecuencia, como producto, el poder vivir eternamente con Él para siempre, pero también nos mostrará que si desechamos su voz, nos perderemos por la eternidad. Por eso reitero la pregunta: ¿qué haces cuando Dios te llama? En el pasaje de Oseas capítulo 11, versículos 1 al 11, nos vamos a ubicar en los primeros 4 versículos para poder afirmar la siguiente sentencia: la iniciativa siempre es de Dios. Siempre Dios tiene la iniciativa en buscarnos. Observemos versículo 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Sería bueno que usted subraye eso. Cuanto más yo los llamaba, ellos se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios es siempre el que toma la iniciativa, y esta no es la excepción. Israel, el pueblo hebreo, es la manifestación suprema de la elección divina. A nosotros jamás se nos ocurriría buscar a Dios por cuenta propia. Cuando vemos a Adán y a Eva, los primeros pecadores en el mundo, una vez que pecaron, ¿cuál fue su actitud? Esconderse. Y si Dios no los hubiese llamado, todavía Adán y Eva estarían allí escondidos, avergonzados, ajenos a una relación con Dios. Pero nosotros actuamos así. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide que hagamos algo, sobre todo algo que no queremos hacer, nos escondemos. Cuando Dios nos quiere confrontar con nuestro pecado, volteamos la cara, volteamos el rostro. Pero Dios siempre tiene la iniciativa. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, dice de la siguiente manera, con respecto a Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo. ¿Un pueblo? ¿Usted tiene su Biblia abierta? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo. Oh, ¿será que mi versión de la Biblia es otra?
Sí, pero ¿por qué no oigo especial? No sé si es que su Biblia no lo dice, pero es que hay mucha gente ahora diciendo que Israel no es el pueblo de Dios. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, eso no quiere decir que los israelitas, Dios los escogió porque eran o porque tenían algún atributo. El mismo Señor lo dice aquí. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Cuando Dios te escogió a ti, cuando Dios te llama a ti, cuando Dios te escoge a ti, no es porque tú eres una buena persona, no es porque hay algún mérito en ti, no es porque hay algo en ti que te hace especial. Todo lo contrario, a pesar de quién eres, a pesar de quién soy, Dios me llama y me escoge. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. La razón por la que Dios te escoge, la razón por la que Dios te llama está en el verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es por simple iniciativa de Dios. Dios soberanamente nos ha escogido y Él nos llama. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, tú no eres una casualidad, tú no eres un accidente. Tú no eres algo que ocurrió en el universo porque pasó y pasó. No, desde el momento en que fuiste concebido, aún antes de ser concebido, ya Dios te había elegido, ya Dios te había llamado, ya Dios estaba preparando algo para ti. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras no son suyas, esas buenas obras no son mías, dice allí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si usted repasa el pasaje que acabamos de leer, dice que Él llamó a Efraín, que Él llamó a Israel cuando era un muchacho. Dice que lo atrajo con cuerdas de amor, lo guió, lo alimentó, lo sostuvo. Aún las buenas obras que usted y yo podamos hacer no son nuestro mérito. Dios las preparó antes de la fundación del mundo. Él nos guía, Él nos traza el camino. Ahora bien, Dios, al igual que Israel, nos llamó para ser librados de la esclavitud. Por eso dice el texto: de Egipto llamé a mi hijo. Y esto es una referencia a lo que dice Mateo en el capítulo 2, verso 15, cuando nos narra que Jesús, siendo un niño, había sido llevado por sus padres a Egipto para huir de Herodes y su deseo de matar a los niños. Y estando allá, entonces, cuando pasó el peligro, Dios llamó a su hijo Jesús de Egipto para entonces mostrar la obra redentora a través de él. Dios te ha llamado de tu esclavitud para que puedas glorificar su nombre. Observe que Israel es descrito como su hijo, su primogénito. No solamente en este pasaje, sino en Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23 dice: y dirás a Faraón:
Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Esto le dice el Señor a Faraón. El Faraón se oponía a la salida del pueblo. Cuando Dios te llama, ¿quién es tu Faraón? Cuando Dios te pide que salgas de la esclavitud a la que estás sometido, ¿quién es tu Faraón? Porque a los cristianos, a los que son convertidos, a los que han tenido un encuentro personal con Jesús, en esta mañana yo te digo, Dios también te está llamando para que abandones cualquier área de tu vida en la que no estás dándole la gloria a Dios. Él te está llamando a una vida de santidad. Él te está llamando a una vida de mayor compromiso y entrega al Señor. Él te está llamando a que Él sea el centro de tu vida. Pregunto, ¿quién es tu Faraón que no te deja salir? Pero también, mi querido amigo y mi querida amiga, déjame decirte que Dios también te está llamando para que vengas a Él por medio de su Hijo Jesucristo, el único que puede pagar por tus pecados. Si no has tenido un encuentro personal con Jesús, la Biblia dice que tú eres esclavo del pecado. Tu Faraón es tu pecado y Dios te quiere libertar. Pero tienes que acudir a su llamado. Dios te llamó cuando lo que merecías era la muerte. Repasemos de nuevo un momento el versículo 1 al 4, o los versículos 1 al 4. En especial el versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Cuando tú te apartas de Dios, cuando ante el llamado de Dios decides dar la espalda, la única alternativa que queda para ti es la ruina, tanto espiritual como moral, como emocional. Cuando tú decides vivir alejado de la cobertura que Dios te ofrece, estás poniendo tu vida en riesgo, porque Él te está llamando para librarte de la muerte. Por eso Juan capítulo 6, verso 35 dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por lo tanto, podemos decir también, el que a mí no viene tendrá siempre hambre, y el que en mí no cree jamás se le quitará la sed. Solamente hay esas dos opciones: acudir a Dios para que te libre de la muerte, para que te libre del pecado, para que te libre de las consecuencias de una vida desobediente, o darle la espalda o ignorar a Dios para cosechar los frutos de tu desobediencia. Quiero que recuerdes esto: Dios te ama, Dios te llama, Dios te cuida, Dios te guía, Dios te sostiene. ¿Cómo respondes a ese llamado? También vamos a leer el verso 5 al 7. Dice, en referencia a Israel, en referencia a Efraín, no volverá a tierra de Egipto,
sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. ¿Usted encuentra la coincidencia de este versículo con el 2? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Ahora el versículo 5 nos dice, por cuanto no se quisieron convertir. Dios los llamaba a la conversión y ellos se negaban a venir a la conversión. Versículo 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Wow. Los caballos árabes pasan por un riguroso entrenamiento en los desiertos del Oriente Medio. Los entrenadores exigen obediencia absoluta y los ponen a prueba para comprobar si están completamente adiestrados. Los obligan a pasar muchos días sin beber agua. Luego los sueltan y por supuesto corren hacia el agua. Pero justo cuando llegan a la orilla, listos para zambullirse y beber, el entrenador hace sonar su silbato. Los caballos, completamente adiestrados y con perfecta obediencia, se detienen, se dan la vuelta y regresan al entrenador. Se quedan allí temblando, deseando beber agua, pero esperan en perfecta obediencia. Cuando el entrenador está seguro de su obediencia, les da la señal para que vuelvan a beber. Esto puede parecer duro, pero cuando te encuentras en el desierto inhóspito de Arabia y tu vida está en manos de un caballo, más te vale que tengas un caballo obediente y adiestrado. Debemos aceptar el entrenamiento de Dios y obedecerle. El Señor llamó a Israel una y otra vez. Lo ha llamado una y otra vez. Lo sigue llamando una y otra vez a que se conviertan, a que entiendan, a que acepten que el Mesías que esperan ya vino y lo despreciaron. Dios te está llamando y te está ofreciendo vida eterna. Dios te está llamando a ti, hermano y hermana, y te está ofreciendo una vida llena del Espíritu Santo. Te está ofreciendo una vida donde tú puedas exaltar su nombre y vivir para su gloria. Pero te pregunto, amigo, ¿prefieres vivir en el pecado? ¿Prefieres vivir sin seguridad de salvación? Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿prefieres vivir esa vida tan mediocre en lo espiritual? Conviértete de tu actitud. No seas como Israel. Ellos salieron de Egipto. Dios los libró de esa esclavitud. Pero 700 años después volvieron a ser esclavizados, ahora por los asirios, como consecuencia de su desobediencia. El Señor nos llama a arrepentirnos. El Señor nos llama a convertirnos. Y eso significa que si tú vas en dirección hacia allá y Dios te llama, tú debes arrepentirte e ir en dirección a Dios.
Arrepentimiento es dejar lo que estás haciendo que Dios no quiere que hagas. Él te llama. Lo contrario a arrepentimiento es rebelión. No me quiero convertir. No me interesa. Dios libró a Israel de Egipto y ellos se empeñaron en mantener la idolatría dentro de su propio pueblo, ofendiendo a Dios. Y Dios los llamó y los llama una y otra vez al arrepentimiento, y ellos en una actitud necia y terca siguen teniendo la misma actitud de rebelión. Hay gente en este lugar que Dios tiene tiempo llamándole para que se arrepienta de sus pecados, para que deje la vida de pecado que está viviendo, para que tenga seguridad de salvación, para que venga a los pies de Cristo y pueda iniciar una vida nueva en Cristo Jesús. Pero constantemente se rebelan y dicen, no quiero. Dios te está llamando. ¿Qué vas a hacer? Cuando se desprecia el llamado, hay consecuencias. Dios te ama. Dios te cuida. Dios te atrae con cuerdas de amor. Pero si tú te empeñas en desobedecer el llamado de Dios, no te quejes porque vuelvas a estar en un estado peor en el que estás. Esto que voy a decir, quiero dejárselo especialmente a los que se consideran creyentes en Cristo. Porque como lo he dicho, Dios no solamente llama al hombre y a la mujer que aún no han tenido un encuentro personal con Jesús. Dios también llama a los suyos para tener una vida que agrade a Dios. Y me llama poderosamente la atención el final del versículo 7. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Usted no puede perfumar su vida de desobediencia. Usted no puede hacer agradable al olfato de Dios su hediondez espiritual, queriendo echar perfume de alabanzas hipócritas. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero no lo digo yo, lo dice la palabra. No podemos adorar a Dios y llamarlo el Altísimo. Señor, es el centro de mi vida, pero entonces hacerlo aquí y al pasar esa puerta vivimos una vida distinta. No llames a Dios el Altísimo, sino no lo enalteces con tus actos. Él está más interesado en tus actos que en tus palabras. Oseas, el mismo libro que estamos leyendo, en el capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sí, ven a la iglesia, procura congregarte, procura acercarte al Señor, pero no pienses que eso es enaltecer a Dios. Sí, trae tus ofrendas, pero no para mí, para el Señor. Pero no pienses que eso es enaltecer al Señor. Más interesado está Dios en tu vida diaria.
Más interesado está Dios en tus respuestas. Más interesado está Dios en tus actitudes ante cada circunstancia en la cual Dios te llama a tener el carácter de Cristo. Si vas a llamar a Dios Altísimo, enaltécelo con tu vida. Versículos 8 y 9. Qué hermoso pasaje. El que va a hablar en el verso 8 no es un humano, es el creador del universo. Todo lo que usted ve fue creado por Dios, y ese Dios se expresa de esta manera con respecto a su pueblo Israel. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Sabe? Si Dios quisiera, Él nos abandonaría y nadie podría culparlo por hacerlo. Oseas tenía el derecho a despreciar a su esposa porque una y otra vez fue infiel. Pero el llamado de Dios fue a recibirla y a restaurarla, porque Dios le dio el ejemplo haciendo lo mismo con su pueblo Israel. Un pueblo adúltero, un pueblo infiel, pero Dios no los ha abandonado ni los abandonará, sino que ha sido fiel a su promesa. ¿Y sabe una cosa? En mis 43 años de cristiano, hace rato que Dios debió haberme abandonado. Porque cuántas cosas no he hecho, cuántas cosas no he dicho, cuántas cosas no he pensado, cuántas cosas no he hecho que Dios me ha mandado a hacer, que son dignas para que Dios me hubiese abandonado. Pero Él dice, ¿cómo podré dejarte? Jeremías 31:20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas, dice Dios, se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Dios se le conmueven sus entrañas por ti, por mí, por los que Él ama. Dios te está llamando, como ya lo dije, para librarte de la condenación. Dice el versículo 9 que Él no va a ejecutar su ira sobre ti, pero eso no quiere decir que Dios se tapó los ojos, que Dios se hizo la vista gorda con respecto al pecado. No, sino que la ira que tú tenías que recibir, la ira que yo tenía que recibir, Él la descargó en el inocente Hijo de Dios, para que tú y yo podamos seguir con vida. El amor de Dios ciertamente detuvo el castigo para nosotros, pero su ira justa y santa
tuvo que ser descargada en el que no cometió pecado para que nosotros tengamos vida eterna. Y Él te está llamando hoy. Ven a mí porque te quiero liberar. Ven a mí porque te quiero perdonar. Ven a mí porque te quiero dar vida eterna. Pero ¿saben? Aunque la misericordia de Dios es nueva cada día, cada mañana, aunque su misericordia se ha mostrado hasta hoy inagotable, mi consejo es que no debes abusar de la paciencia de Dios. Cuando vamos a Romanos capítulo 11, versículo 25 al 29 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ya ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te sigue llamando. Dios sigue llamando a Israel. Dios sigue llamando al pueblo hebreo. Y ellos tercamente le han dado la espalda. Pero hasta esta hora Dios ha tenido misericordia de ellos. Pero déjenme decirle algo. La misericordia de Dios es eterna, pero tu tiempo y el mío no lo es. La misericordia de Dios es para siempre, pero nuestra estancia en esta tierra, ni tuya, ni mía, ni de Israel, ni de ningún ser humano, es para siempre. Por eso dice la Biblia: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. No abuses de la misericordia de Dios. Él te está llamando hoy. Él te está diciendo: ven a mí. Quiero terminar con el verso 10 y el verso 11. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá. Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Anhelando dejar su pobre barrio brasileño, Cristina quería ver el mundo. Insatisfecha con una casa que solo tenía un catre en el suelo, un lavabo y una estufa de leña, soñaba con una vida mejor en la ciudad. Una mañana se escabulló, rompiéndole el corazón a su madre. Sabiendo cómo sería la vida en la calle para su joven y atractiva hija, María empacó a toda prisa para ir a buscarla. De camino a la parada del autobús, entró en una farmacia para comprar una última cosa: fotografías. Se sentó en la cabina de fotos, corrió la cortina y gastó todo lo que pudo en fotos de sí misma. Con su bolso lleno de pequeñas fotos en blanco y negro, subió al siguiente autobús a Río de Janeiro.
María sabía que Cristina no tenía forma de ganar dinero. También sabía que su hija era demasiado terca para rendirse. Cuando el orgullo se encuentra con el hambre, un ser humano hará cosas que antes pensaba o creía impensables. Sabiéndolo, María comenzó su búsqueda. Bares, hoteles, discotecas, cualquier lugar con fama de prostitutas. Fue a todos y en cada lugar dejó su foto pegada en el espejo del baño, clavada en el tablón de anuncios de un hotel, fijada en una cabina telefónica de la esquina, y en el reverso de cada foto escribió una nota. No tardó mucho en agotarse el dinero y las fotos, y María tuvo que regresar a casa. La madre, agotada, lloró mientras el autobús emprendía el largo viaje de regreso a su pequeño pueblo. Unas semanas después, la joven Cristina bajó las escaleras del hotel. Su rostro juvenil estaba cansado. Sus ojos marrones ya no reflejaban la juventud, sino que reflejaban dolor y miedo. Su risa se rompió. Su sueño se había convertido en una pesadilla. 1000 veces había anhelado cambiar esas innumerables camas por su camastro seguro. Sin embargo, el pequeño pueblo estaba en muchos sentidos demasiado lejos. Al llegar al pie de la escalera, sus ojos percibieron un rostro familiar. Volvió a mirar y allí, en el espejo del vestíbulo, había una pequeña foto de su madre. A Cristina le ardían los ojos y se le hizo un nudo en la garganta mientras cruzaba la habitación y retiraba la pequeña foto. En el reverso estaba escrita esta convincente invitación: lo que hayas hecho, en lo que te hayas convertido, no importa. Por favor, vuelve a casa. Y lo hizo. Dios te está llamando. No importa lo que hayas hecho. Su misericordia, su amor es tan grande que puede cubrir multitud de pecados. ¿Acudirás al rugido del Señor? ¿Vendrás temblando, arrepentido, arrepentida ante el Señor que te llama? ¿Vendrás como paloma asustada a acobijarte en el Señor? Déjame decirte que a los que acudan al llamado, a los que vengan al llamado, el Señor les va a dar una casa eterna. Pero también tengo que decirte que a los que no acudan al llamado, se perderán de la gloria de Dios por la eternidad. El pueblo de Israel ha sido llamado una y otra vez. Y Dios, en su soberanía, en cada generación ha tenido en Israel a un remanente. Y por ese remanente es que Israel aún prevalece. Por amor a ese remanente, el Señor todavía los sostiene a pesar de que el mundo entero está en contra de ellos. Mi único propósito al mencionar a Israel, más que hacer apología de lo que está pasando, no estoy haciendo defensa de lo que está sucediendo. Solamente tengo que decir que hay que ser un ciego para no entender que Dios ha obrado, obra y seguirá obrando de alguna manera en relación con ese pueblo. No es casualidad que durante 5000 años ha querido ser aniquilado, y Dios los sostiene y los preserva porque son de Él.
por ese remanente que será salvo, no lo digo yo, sino Romanos 11, Dios aún los preserva. Y yo quiero decirte que no importa cuánto te alejes, el Señor te sigue llamando. El Señor te sigue atrayendo con cuerdas de amor y te dice: ven a mí. Yo te quiero dar una casa eterna. ¿Qué vas a hacer? Dios te está llamando. ¿Qué vas a hacer? Inclinemos nuestro rostro. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Hoy el Señor te está llamando. A ti, hermano, a ti, hermana, que necesitas solventar asuntos en tu vida, que necesitas poner a Cristo como el Señor en esa área de tu vida que no has podido controlar. Él lo sabe. Yo te invito a que pases aquí adelante y le digas: Señor, acepto tu llamado. Reconozco que me estás llamando a vivir más para ti y acudo a tu llamado. No te quiero rechazar. Pero también llamo a los amigos y amigas que nos visitan hoy, que aún no tienen un encuentro personal con Jesús. Mi querido amigo, mi querida amiga, solamente déjame decirte algo. Si tú quieres saber si necesitas acudir a este llamado, respóndete esta pregunta: si yo muero esta noche, ¿iría al cielo? Si no estás seguro de tu salvación, este llamado es para ti. Si no tienes seguridad de vida eterna, no te arriesgues a salir de aquí, porque no sabes cuándo será tu último día. Y si por alguna razón piensas que irías al cielo, y piensas que irías al cielo porque te has portado bien, déjame decirte que también este llamado es para ti, porque no es por obras, no es por una buena actitud, es por la gracia de Cristo perdonando tus pecados. Por eso también te llamo a ti, amigo, amiga. Pasa aquí adelante si quieres recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Él te está llamando. ¿Qué vas a hacer?